Y quería preguntarte esta cuestión del Fondo Monetario Internacional. Según las informaciones de hoy, estaría cerrado el acuerdo y se anunciaría la semana próxima. Es un retroceso para la Argentina, es la entrega de la soberanía, va en contra de todo lo que proponía San Martín, Perón, Néstor. A ver, la prensa que se dedicó a atacar, o los sectores políticos que se dedicaron a atacar el acuerdo con el fondo, tendrían que sugerir la forma de financiar el descalabro fiscal que desde hace mucho está sumido del país. Digamos, el descalabro fiscal es que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Esto es así. Eso es descalabro fiscal, significa que te falta para terminar, al Estado Nacional le falta para pagar. Por otro lado, tenés eso en el plano fiscal. En el plano externo tenés que las exportaciones son muy inferiores a las importaciones. ¿Por qué? Porque con un régimen de dólar accesible tenés importaciones de mucha trascendencia y fundamentalmente tenés mucha gente vacacionando en el exterior. Las cifras de salida de divisas para pagar los gastos que hicieron los argentinos en el exterior durante el año 2017 realmente meten frío, son 13 mil millones de dólares. Salieron de las arcas, de las reservas del Banco Central para hacer frente a esos gastos. Por otro lado, tenés... Que vamos a aclarar para que no nos critiquen. Yo por lo menos pienso que no está mal que puedan viajar y se viaje por todo el mundo. El tema es si nosotros tenemos los recursos para tener el dólar en ese nivel que te permite comprar las cosas baratas del exterior, también viajar al exterior y no tenés cómo pagar la totalidad de las cuentas, porque el déficit fiscal, que como decís vos, lleva décadas, lo insólito es que en esta gestión del presidente Macri se incrementó ese déficit. Pero claro, o sea, le llaman Macri basura, vos sos la dictadura, el agente del ajuste, cuando casualmente se incrementó el déficit. O sea, ¿qué ajuste hubo? Si incluso... Y el gasto social se lleva el 60% de ese gasto. Exacto. Y el colmo del disparate fue el conjunto de senadores peronistas de diversa extracción que votan. Los senadores son representantes, los senadores nacionales son representantes de las provincias, o sea, de los estados provinciales. Así está dispuesto por la Constitución a los efectos de que el federalismo sea efectivo, ¿no es cierto? Si no, sí, prácticamente todos los representantes serían de los núcleos más poblados. Y cada provincia tiene esos 3 senadores. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Muy bien. Resulta que la cuestión que tiene que ser solucionada a través de la recomposición tarifaria, que tiene que ir por encima de la inflación a efectos de que el Estado no tenga que seguir poniendo plata en subsidios, los senadores en un arranque de creatividad dijeron que no, que las provincias pobres, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, todo el noroeste argentino, toda la zona lindante con la cordillera, todo lo que no es área central, que no está alcanzada por los subsidios, porque no tenemos, fundamentalmente en el tema del gas, nosotros, provincia de Corrientes no tiene gas transmitido, distribuido a través de líneas de distribución. Nosotros tenemos gas envasado, pero a través, digamos, del subsidio que tiene que poner el Estado Nacional, le estamos financiando a que La Recoleta, Palermo, Barrio Parque y demás puedan tener el gas barato. Ese es el despropósito, ese es el disparate que votó el sector nacional y popular. Así de sencillo. Claro, queda lindo decirlo
Sí, de que estamos en contra del ajuste tarifario, pero es tomarnos por definitivamente muy tontos, hacernos creer que realmente lo que estaban buscando es de una equidad mayor. ¿Por qué los correntinos tenemos, por qué nuestros representantes, nuestros senadores nacionales, por lo menos 2 de ellos, Claro, los que iban por la mayoría, votaron en contra del sinceramiento de tarifa? ¿Por qué no? Primero, yo supongo que este tema lo sabían, si lo estamos comentando acá, sí. en un análisis rápido que tenemos que hacer por razones de los tiempos No, de y es la televisión. especulación política Pura dándole el especulación mensaje. política. Votaron en contra de los intereses de los habitantes de su provincia, y esto hay que decirlo claramente. Sí. Eso es así, porque después la provincia va a pagar de modo indirecto. ¿Por qué? Porque el déficit va a crecer, porque esto se tiene que pagar de alguna manera. Si no lo paga el contribuyente que usa la energía irresponsablemente, lo va a terminar pagando el Estado. O sea, entre todos de nuevo. Esa es la situación que tenemos que terminar de entender, porque si no vamos a vivir en una permanente fantasía. Claro, eso por un lado, pero la otra pregunta era referido al Fondo Monetario Internacional y el rechazo como que esa es la entrega de la soberanía, que es volver al colonialismo más Claro. o menos. A ver, o sea, eso sería un planteo como que tenemos que buscar gente que nos financie, porque evidentemente, no solo desde el punto de vista externo, la balanza de pagos argentina es deficitaria. Tenemos los dos, lo que tendrían que ser superávit gemelo, tenemos los dos déficits gemelos, el externo y el fiscal juntos, digamos, que cuando se combinan son desastrosas sus consecuencias sobre la economía. Concretamente, lo que nosotros pretendemos, pareciera los argentinos, es encontrar un organismo que nos preste plata barata y que no nos pida ninguna condición respecto a qué vamos a hacer con esa plata. Bueno, eso Y tampoco, obviamente que es un planteo infantil. y tampoco porque viene la otra parte cuando hablan de los controles y las exigencias, es si vos te vas, porque todos son usureros, y te vas y le pedís plata al usurero, lo primero te va a decir, Giuliani, ¿cómo me va a pagar? Pero ¿Qué ingresos tiene usted? ¿En qué gasta? ¿Con qué me está por pagar? ¿Cómo me garantiza? Pero, además, esa es la tasa más baja que se puede conseguir en el mundo en materia de préstamos. Si uno tiene que emitir bonos, por el enorme riesgo que significa una emisión de bonos del Estado Nacional o provincial argentinos, lo que se llama comúnmente el riesgo país, que es la sobretasa que hay que pagar por cada vez que salimos a pedir financiamiento, pagamos tasa del 8-9% anual en dólares. Y a través del Fondo Monetario pagamos el 4%, o sea que incluso el adjetivo de usura no es válido en este caso. Sí. Es la plata más barata que hay en el mundo. O sea, lo que queremos conseguir es la plata más barata desde el punto de vista del costo en materia de interés, y que no nos impongan pautas que aparte son elementales que nos impongan. O sea, el Fondo Monetario nos va a plantear, obviamente, que no podemos utilizar el dinero o la independencia del Banco Central tiene que orientarse a que él no pueda actuar para mantener un dólar barato que financie el tema de esto que decíamos recién, de las vacaciones en el exterior prácticamente subsidiadas, digamos, por el Estado Nacional, porque salen baratas para lo que es el bolsillo medio de un sector importante de la sociedad argentina. Obviamente que eso no nos va a permitir, pensar que nos pueden llegar a permitir eso es infantil. O sea, alguien que está por prestar dinero no te lo va a prestar para que te lo patines manteniendo el dólar a un nivel que sea desde el punto de vista político admisible, pero que no revele la sinceridad con la que están trabajando tus variables económicas. Ahora, Tony, vos recién mencionaste el riesgo país, y cuando nosotros salimos en función de esa categoría que nos asignan como
con el riesgo aumentado, y supongamos podés conseguir a una tasa X del 8, el 10% en dólares anuales. Pero nosotros nos creemos en Latinoamérica el país más europeo, Argentina, granero del mundo, Argentina potencia, y lo miramos con desdén a Bolivia, a Perú, a Paraguay. A Paraguay, y cuando esos países salen a ese mercado, pagan una tasa que es la mitad de la nuestra. Pero menos de la mitad de la nuestra. Cualquier organismo financiero internacional o cualquier bono que emita, por ejemplo, Paraguay, va a pagar si Argentina tiene que pagar el 9, Paraguay a lo sumo va a pagar el 3. Esto es así, esto es una... ¿Por qué? Porque Paraguay, desde el punto de vista macroeconómico, está consolidado, es una realidad. O sea, en Paraguay, más allá de los apelativos en determinadas circunstancias que puede utilizar el argentino medio para poder descalificar a lo que es el ciudadano paraguayo, en Paraguay está instalada, sobre todo lo que es importante no desinstalar nunca, porque reinstalarla es muy difícil, está instalada la cultura del esfuerzo de parte de todos sus habitantes. Cuando desinstalás la cultura del esfuerzo durante un periodo, durante 12 años, por darte un ejemplo, volver a instalarla, volver a hacer que la gente piense que cada una de las cosas que consigue lo tiene que hacer merced a su trabajo y no por la presencia del Estado, es muy difícil, porque es una cuestión cultural, eso se va arraigando en la gente, y después ya que te lleve la corriente. Sí, es fundamental, y en ese hay otra cosa, cuando hablan del déficit fiscal y hablan del déficit primario y no se les suman los intereses. ¿Qué es eso del déficit primario y por qué no nos muestran las cifras de todo? Porque es como que vos explican un poquito eso. A ver, el déficit primario es ingresos contra gastos sin considerar los intereses que genera los servicios de la deuda externa, digamos, concretamente. Sí. O sea, sin contar intereses, eso es déficit primario. Cuando se consideran los intereses, ya se está en otro nivel de análisis, y ese es en realidad el déficit que tenemos, que Argentina está casi en 3 puntos del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la suma de todos los bienes y servicios que produce la economía argentina durante un año. El déficit siempre se mide en relación porcentual con el producto, porque eso es lo que te da una pauta, 3%, perdón, es 7%, 7 puntos del PBI. Eso es lo que te da una pauta de las posibilidades que tiene el país de producir riqueza, de producir incremento de la capacidad de pago a través de lo que se paga posteriormente de impuestos del Estado Nacional, para poder generar recursos y poder pagar los servicios de la deuda y la amortización de los préstamos contraídos apropiadamente. Si no, esto es financiado de modo ficticio por el Banco Central a través de la emisión monetaria, y eso, más inflacionario que eso, no hay. O sea, si vos tenés varios problemas, porque la Argentina tiene problemas estructurales muy graves, pero hay un problema que atenta contra el sector de ingresos fijos, que es clave en toda esta historia solucionarlo inmediatamente, que es la inflación, y domar la inflación es difícil. Es muy difícil. Ya viste que el año pasado nosotros cerramos con una inflación que estuvo en el orden del 24% en el año. Este año se proyecta, con el sinceramiento que hubo a partir de la corrección cambiaria ocurrida entre abril y mayo, se proyecta una inflación del 27%. O sea, en eso Argentina retrocedió. Y esto es a raíz de lo que comentábamos al inicio, de que por demandas políticas, por demandas sociales y por una
cuestión que tiene que ver con la necesidad de actuar con gradualismo para hacer viable al país, esto es gobernable, el Estado Nacional no puede desatender cuestiones de orden social que le salen caras, que además el Estado está sobredemandado en ese sentido, porque si no le sitian la capital federal. Esto es así. Ahora, los mismos beneficiarios de los planes son los que después esto es, pero todos los días. Sí. Aparte se hizo con todo el esquema de los planes sociales, más allá del daño que vos mencionás y yo comparto 100%, que es quebrar la cultura del trabajo, es decir, si el ANSES paga 19 millones de beneficiarios y solamente 7 millones somos los jubilados, hay casi 12 millones de personas que están teniendo diferentes planes. Pero además, lo más grave, que esa es una estructura política que funciona como tal, donde cada gobierno después termina negociando con esas estructuras políticas porque el objetivo es ganar la próxima elección y no solucionar el problema. Absolutamente, y eso, en realidad, está demostrado que eso tiene vuelo corto. En lo que en lo que se refiere a cuánto te alcanza, para cuánto te alcanza el plafón que vos generás al inicio, por ejemplo, poniendo el dólar a un nivel alto, por así decirte. La salida de la convertibilidad en su momento, ¿cuánto? Triplicó 3,5 te diría. Sí. Cuando se sale de la convertibilidad... Como que hoy tuvieran 90 pesos más o menos. Era como llevar el dólar hoy a 90 pesos, exactamente. Esto es, si vos tenés el dólar a 90 pesos, nadie está por salir al exterior, salvo los que realmente tienen un patrimonio importante o unos ingresos que deben ser contados con los dedos de la mano, los que pueden acceder a una situación así. Obviamente que eso, desde el punto de vista del sector externo, te va a favorecer por el hecho de que vas a tener muchos ingresos por exportaciones, te va a significar mucho desde el punto de vista desde el punto de vista externo y desde el punto de vista fiscal, para equilibrar la balanza de pago y para equilibrar las cuentas públicas argentinas. Concretamente, en esto no puede haber nunca magia. Las recetas económicas son más apropiadas, menos apropiadas, pero lo que no se puede hacer es magia. ¿Entendés? Está bien. Finalmente, redondeando, el otro problema es, todos somos conscientes, yo te diría, dejemos un 30% de la población que tiene que sobrevivir, que es la excluida, y que no se le puede pedir nada. Así es. Ahora, arranquemos con el otro. Ni tu sector, ni mi sector, ni el productor, ninguno queremos hacerlos cargo. Que venga el ajuste, pero hacerlo hoy y hagan los otros. Sí, así es. Los míos no me toquen, porque ahí viene el tema. Andá gremio por gremio, estructura por estructura, y te encontrás con eso, que es lo que hace difícil, ¿no? Sí, no obstante eso, yo creo que es la dirigencia política la que van a tener que comenzar a dar ejemplos importantes que son difíciles de ser implementados. Yo realmente a Macri le creo en lo que se refiere a la necesidad de generar las correcciones que haya que introducir en el esquema de gasto que tiene la política, pero después tiene que conseguir que todo el mundo lo acompañe. Sí. Vamos por caso. La Biblioteca Nacional tiene 1.700, la Biblioteca del Congreso tiene 1.700 empleados. Sí. Un chofer del Banco Central hasta hace poco estaba cobrando bruto 200.000 pesos mensuales. ¿Qué Estado puede mantener eso? Y así seguí con los medios de comunicación, con todo lo que vos quieras. El caso de la Biblioteca del Congreso, si no fuera de consecuencias tan dolorosas para Argentina ese tipo de cosas, hasta sería risueño.
Vos lo podés comentar en el exterior que tenés una biblioteca del Congreso Nacional, está de algún modo el ejemplo, se transformó en la guarida, el aguantadero de todos los sectores políticos. No sé cómo estará distribuida ahí sí. Pero si no hacen el ajuste, muchachos, no, esto, y reitero, magia no se puede hacer. Es clarito que es así. Bueno, Tony, te agradezco mucho haber venido y por ahí combinamos y hacemos algunas charlas de estos enfoques así de la parte económica que repercute, condiciona y yo te digo, frustra las aspiraciones políticas o cambia los cursos de acción, porque si hablábamos 4 meses atrás de que el dólar se iba a poner en 25, 26 pesos, parecía que no, llegaría a 17, 18 y quedaría por ahí. Así que la realidad después te va haciendo las transformaciones. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Luis, por darme esta oportunidad y, bueno, siempre a disposición para cualquier charla o cualquier cuestión que se pueda llegar a transmitir a la gente. Lo mejor siempre es tener lo más informada a la gente, porque cuando la gente está bien informada generalmente toma buenas decisiones. La gente no tiene que anestesiarse en ese tema. Sí. Muy bien, gracias.